¿Cómo afecta la caída del petróleo en Latinoamérica? Los países más afectados por el desplome petrolero en América Latina son Venezuela, Colombia y Ecuador, porque sus ingresos fiscales dependen directamente del valor de sus exportaciones de crudo. En el caso de México, es un golpe duro para la estatal Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, y para los planes de inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque no tendría un efecto tan grave sobre las finanzas públicas, dado que el país ha diversificado sus fuentes de ingreso. En otros países como Brasil y Argentina, que también son productores de petróleo, la caída del crudo no dañaría tanto las arcas fiscales porque sus cuentas fiscales no dependen directamente del recurso. Como contraparte, el resto de los países de la región que son importadores de petróleo se verán beneficiados con los precios más bajos. Una buena noticia en medio del caos financiero global por el coronavirus. Analizando el caso de Venezuela, oficialmente más del 90% de las exportaciones venezolanas son petroleras, lo que teóricamente hace del crudo el principal ingreso del país. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, la baja en la producción local y ahora la caída del precio en los mercados internacionales provocan una combinación letal para Venezuela. Y como las arcas fiscales recibirán aún menos ingresos, el país tendrá más dificultades para pagar las deudas contraídas con China y Rusia. Por otro lado, es poco probable que aumenten las inversiones en los campos que producen crudo extra pesado, dado que el costo de producción es muy alto. En este escenario, el desplome del precio del petróleo provocará una merma significativa de ingresos. Colombia, por otra parte, queda en una difícil situación con el desplome petrolero porque el crudo se ha convertido en la principal fuente de ingresos de divisas del país en las últimas 2 décadas. Y con la bruta caída del peso colombiano, el panorama no es muy alentador. Casi la mitad de las exportaciones son derivados del petróleo, por eso la caída del peso colombiano ha sido la más pronunciada de la región. La economía colombiana fue de las que más creció el año pasado en América Latina, debido a un boom de consumo, que ahora, con el aumento del dólar y un posible brote inflacionario, puede estancarse. Finalmente, en el caso de Ecuador, así como ocurre en Colombia, el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador se verá enfrentado a la disyuntiva de recortar gastos públicos o endeudarse. Ecuador necesita aumentar la producción para generar más ingresos, la principal razón que llevó al país a retirarse de la OPEP. Pero con la caída de los precios del crudo, el país queda en una situación muy compleja, puesto que debe honrar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional. Pero al mismo tiempo, se arriesga a la inestabilidad política si recorta subsidios o programas sociales, como le ocurrió en las protestas del año pasado. Una situación que puede repetirse también en el caso de los otros países exportadores de petróleo. Al final, los gobernantes tendrán que decidir si se endeudan o ajustan, con las consecuencias políticas y económicas que la decisión implica.